Cuando el pequeño Matías, de solo 2 años, gritó esa palabra en medio del salón lleno de millonarios, el cristal de las copas de champán pareció quebrarse con el silencio que siguió. La empleada de limpieza que fregaba discretamente el suelo sintió que su corazón dejaba de latir. ¿Por qué esa palabra? Esa maldita palabra que el niño no pronunciaba desde hacía más de 1 año. Iba a destruirlo todo. Iba a revelar secretos que podían costarle la vida. Y lo peor es que el niño tenía razón. Antes de continuar, por favor tómate un momento para apoyar al canal. Un simple me gusta, un comentario rápido o pulsar el botón de suscripción ayuda a que estas historias del lejano oeste lleguen a más personas que las aman. Cuéntame desde dónde nos escuchas y gracias por cabalgar junto a nosotros. Era una noche asfixiante en la mansión Santillán. El aire olía a perfume caro y a una falsedad que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo, el viudo más codiciado, presentaba a su nueva prometida, Patricia. Todos aplaudían, pero nadie veía el miedo en los ojos de Valeria, la mujer que sostenía el trapeador. Ella no era una simple empleada. Era una sombra del pasado escondida bajo un uniforme. Mientras Rodrigo anunciaba su boda, Valeria pensaba, si supieras quién es la mujer que tienes al lado, no estaría sonriendo. La tensión crecía mientras Matías miraba fijamente a Valeria, sus ojos llenos de una verdad insoportable. El silencio previo al grito del niño fue eterno, un vacío donde el destino de todos estaba a punto de colapsar. Rodrigo Santillán lo tenía todo, pero cada noche, al cerrarse las puertas de su mansión, el silencio lo devoraba. Su hijo Matías era una pequeña estatua de cristal. Desde la muerte de Camila, el niño no había vuelto a emitir un solo sonido. Los médicos hablaban de trauma, pero Rodrigo solo veía el vacío en los ojos de su hijo. Intentaba comprar su alegría con juguetes caros, pero el dinero no puede curar un alma rota. Mientras tanto, Patricia acechaba como un depredador vestido de seda, fingiendo amor mientras planeaba cómo heredar una fortuna que no le pertenecía. Valeria, observando desde los rincones oscuros con su uniforme de limpieza, sentía una rabia fría. Ella veía lo que Rodrigo ignoraba, los desprecios de Patricia cuando nadie miraba, el miedo en los hombros del niño. Si tan solo supieras el veneno que dejas entrar en tu cama, pensaba Valeria, apretando con fuerza el trapo entre sus manos. La tensión en la casa era una cuerda a punto de romperse. Matías no hablaba porque nadie en ese hogar, excepto la humilde empleada, parecía escuchar realmente su dolor. El aire pesaba, cargado de secretos que estaban a punto de explotar de la forma más devastadora posible. Valeria no era quien todos creían. Bajo ese uniforme azul y gastado se escondía una mujer que lo había perdido todo, huyendo de un pasado que la perseguía como una sombra hambrienta. Hija de una familia influyente, Valeria había renunciado a su apellido y a su fortuna para escapar de un esposo abusivo que juró destruirla. Pero no estaba en esa mansión por casualidad. Cada vez que pasaba junto a la oficina de Rodrigo, su corazón latía con una mezcla de miedo y deber. Ella guardaba una promesa hecha en un lecho de muerte, un pacto secreto con Camila que nadie más conocía. La cocina de la mansión era su refugio y su celda. Mientras picaba verduras o fregaba el mármol frío, Valeria sentía los ojos de Patricia clavados en su nuca, como si la villana pudiera oler que Valeria no pertenecía a ese mundo de servidumbre. El silencio de la casa solo era interrumpido por el roce de sus manos contra las superficies, un sonido constante que ocultaba su verdadera misión. ¿Cuánto tiempo más podré fingir?, se preguntaba en la oscuridad de su pequeño cuarto. Sabía que un solo error revelaría su identidad, pero mirar a los ojos tristes de Matías le daba la fuerza necesaria para seguir siendo una sombra, esperando el momento exacto para salvarlo. El aire en el salón se volvió gélido cuando el brindis fue interrumpido por un llanto que desgarró la música suave. No era un berrinche común, era el grito de un alma que encontraba su camino a casa. Matías, el niño que el mundo creía mudo, se retorcía en los brazos de su abuela, con los ojos clavados en Valeria. De repente, el tiempo se detuvo. Con una claridad que hizo temblar las lámparas de cristal, el pequeño gritó: «¡Mamá! ¡Mamá!». El golpe del grial de Rodrigo contra el suelo de mármol fue el único eco en aquel silencio sepulcral. Los invitados retrocedieron, horrorizados y fascinados. Valeria, paralizada con sus guantes amarillos puestos, sintió que el mundo se desmoronaba. No podía respirar. Matías se zafó y corrió hacia ella, atravesando el mar de vestidos caros y perfumes franceses,
hasta hundir su rostro en el delantal de la empleada. Rodrigo estaba pálido, incapaz de moverse, mientras Patricia apretaba los puños con una furia asesina en la mirada. ¿Cómo era posible? El niño que no reconocía a nadie acababa de llamar madre a una desconocida que limpiaba sus suelos. En ese abrazo desesperado, todos comprendieron que la jerarquía de la mansión era una mentira y que un secreto aterrador estaba a punto de estallar frente a sus ojos. La furia de Patricia estalló como un volcán, rompiendo el trance de la multitud. Su rostro, antes perfecto y elegante, se deformó en una máscara de odio puro. «Quiten a ese niño de encima de esa mujer», gritó, y su voz chillona rebotó en las paredes de mármol. Se acercó a Valeria con paso firme, levantando la mano como si quisiera borrar la escena de un golpe. «¿Qué le has hecho? Hechicera, maldita criada. Le has lavado el cerebro a mi hijo». Escupía las palabras mientras intentaba arrancar a Matías del abrazo de la empleada. Pero el niño se aferraba con una fuerza sobrehumana, sollozando desesperadamente contra el pecho de Valeria. El silencio de los invitados era pesado, cargado de un juicio invisible. Rodrigo, aún en estado de shock, dio un paso al frente, con la mirada perdida entre su prometida fuera de control y la humilde mujer que sostenía a su hijo. «¡Basta, Patricia!», rugió, y el salón volvió a enmudecer. Valeria, con lágrimas rodando por sus mejillas, no bajó la cabeza esta vez. Abrazó a Matías con una ternura que ninguna joya podría comprar, y miró directamente a los ojos de Rodrigo. En ese instante, la tensión alcanzó un punto de no retorno. La duda empezó a sembrarse en el corazón del millonario, porque su hijo buscaba refugio en una extraña, y huía de la mujer que estaba a punto de ser su esposa. Valeria sabía que ya no había vuelta atrás. Con manos temblorosas, buscó en el bolsillo de su delantal y sacó un sobre amarillento, gastado por tantas noches de llanto en secreto. «Él no me llama mamá porque esté loco, Rodrigo», dijo con una voz rota pero firme, que silenció hasta el último susurro del salón. «Me llama así porque yo soy la única que queda de la verdadera Camila». Los ojos de Rodrigo se abrieron con horror mientras tomaba el papel. Era una carta escrita con una caligrafía débil, casi agónica, fechada días antes de la muerte de su esposa. En la carta, Camila confesaba su miedo. Sabía que Patricia la estaba envenenando lentamente para ocupar su lugar. Valeria no era una simple empleada, era la mejor amiga de la infancia de Camila, quien se había infiltrado en la mansión bajo una identidad falsa para cumplir una última promesa: proteger a Matías del mismo destino que su madre. El silencio en la habitación era asfixiante, una presión que dolía en el pecho. Rodrigo leía las palabras de su difunta esposa mientras las lágrimas mojaban el papel. La verdad, cruda y sangrienta, caía como una guillotina sobre Patricia, quien retrocedía tropezando, viendo cómo su imperio de mentiras se evaporaba frente a la mirada de justicia de una mujer que solo tenía su dignidad y el amor de un niño. El pánico se apoderó de Patricia al ver que el sobre contenía pruebas irrefutables. Intentó lanzarse sobre la carta, pero Rodrigo la apartó con un brazo de acero. Su rostro era una máscara de traición y dolor. «Es mentira. Esa mujer está loca», gritaba ella, pero su voz ya no tenía poder. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y no fueron más invitados los que entraron, sino la policía. Valeria no solo había guardado una carta, había grabado conversaciones y recolectado los frascos de veneno que Patricia escondía en su tocador. La escena era devastadora. Patricia fue esposada mientras los diamantes de su cuello brillaban irónicamente bajo las luces de la policía. Sus gritos de odio se desvanecieron por el pasillo, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Rodrigo cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos, abrumado por la culpa de haber metido al asesino de su esposa en su propia cama. Valeria no se apartó. Se acercó lentamente y puso una mano sobre su hombro, mientras Matías la abrazaba por la cintura. En ese salón, rodeados de la élite de México, la riqueza se sintió vacía. Lo único real era el alivio de un niño que, por fin, después de un año de oscuridad, volvía a sentirse a salvo en los brazos de quien realmente lo amaba.